Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bienvenidas, bienvenidos a este acto de presentación en Sevilla de la Marcha de la Dignidad 22 de marzo. Sabéis que nos encontramos en una situación muy complicada, en una situación para muchas personas y muchas familias límite, una situación en muchos casos de emergencia social, que nos convoca, que nos obliga a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora y de la mayoría social española. Millones de trabajadoras y trabajadores se encuentran en paro. Cientos de familias sin vivienda han sido desahuciadas, sin su primera vivienda. Las y los jóvenes no tienen posibilidad de formar un proyecto digno de presente y de futuro. Las mujeres se ven sometidas a un sistema patriarcal que las está arrastrando a épocas que creíamos absolutamente superadas. Y se les niega, parece mentira, a estas alturas del siglo XXI, se les niega la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos. Sufrimos políticas ejecutadas por el gobierno del PP que obedece a poderes financieros, a eso que se llama la troika, fundamentada en el pago de una deuda ilegítima que provoca el empobrecimiento general de la gente. Se privatiza la educación, la salud, los transportes, el agua, la energía, las comunicaciones, los servicios sociales, las instalaciones deportivas, las pensiones de nuestros mayores, de las personas mayores, con la reforma de pensiones del Partido Popular, pierden y van a perder cada vez más poder adquisitivo. La estafa bancaria secuestra los ahorros de las trabajadoras y los trabajadores a través de lo que ha ocurrido con las preferentes y con otros productos financieros estafa. PSOE y PP, PSOE y PP, PP y PSOE, tanto monta, se pusieron de acuerdo para modificar el artículo 135 de la Constitución Española de 1978, priorizando así el pago de la deuda frente a los derechos y las necesidades de las personas. Sin embargo, es curioso, por encima de los derechos de las personas, pero no ha habido ningún tipo de recorte a la hora de inyectar decenas de miles de euros, de millones, de euros a los bancos. Los últimos cálculos de los expertos, de los economistas, nos dicen que ha llegado de dinero público a la banca privada española 130.000 millones de euros. 130.000 millones de euros. Por todo ello, hacemos un llamamiento a la clase trabajadora a romper con este gobierno y con este sistema que nos conduce inexorablemente a la catástrofe social. Llamamos a la rebelión democrática para construir una democracia real, participativa, laica, federal y republicana, que nos abra la puerta, que nos fuerce a ese proceso constituyente necesario para ese nuevo modelo político y para un nuevo sistema económico-social, distinto al actual, distinto y superador del sistema capitalista. Un sistema no al servicio del capital, sino al servicio de los seres humanos, al servicio de los trabajadores y de la mayoría de la ciudadanía. Por eso, por esas razones, llamamos a una participación masiva en la Marcha de la Dignidad del 22 de marzo. Marcha que tiene distintas fases, que compañeras y compañeros, algunos y algunas, podrán participar en todas ellas y algunos y algunas en alguna de sus fases. Como sea, es importante la participación masiva en las diferentes fases de la Marcha de la Dignidad del 22 de marzo. Decía Antonio Machado, mejor dicho, escribía Antonio Machado, que hacían falta ideas nuevas, que hacían falta palabras para poblar la tierra. Le damos en primer lugar la palabra a la compañera Isabel Fernández, activista de la plataforma de afectados por la hipoteca de Sevilla. Isabel, tienes la palabra. Buenas a todos y a todas. Me
vengo de la plataforma afectada por la hipoteca, pero me siento y nos sentimos afectados por todo lo que ha dicho José Manuel anteriormente. Esto no es casualidad. Esto viene, como bien ha dicho, de las políticas que se están llevando desde Zapatero con el cambio de la ley del artículo 135 de la Constitución, de financiar a los bancos, que ha habido como 130.000 millones de euros, que se le ha dado, que no se le ha dado a cualquiera, se lo estamos dando nosotros, y no de cualquier manera, no con unos impuestos justos, sino con una sanidad que nos están quitando, una vivienda que nos están quitando, gente que no le están quitando la vivienda solo, como bien sabéis, le han quitado la vida, le están quitando las ilusiones. Entonces es fundamental para cualquier movimiento que hagamos, para ese 22 de marzo, y no solamente ese 22 de marzo, 23, 24, incluso hoy 7 de marzo, para mañana 8 de marzo, Día de la Mujer. Es fundamental esta unión entre todos, porque hay otras políticas, y bien se ha visto con la ley de antidesahucio de la Junta de Andalucía, que tampoco interesa que se vea que hay otras políticas, y nos lo han paralizado, igual que la ILP nuestra, que también se rieron en su momento en el ILP y sacaron otra cosa. Esta unión, esta fuerza, nos puede hacer recordar un poco el Frente Popular de 1931, que nos trajo en 5 años mucha más justicia, mucha más libertad que la que hoy estamos viviendo y la que quieren para esta España. Los antisistemas, que no somos nosotros, son ellos. Entonces yo pienso y creo y pondré toda mi fuerza en que el 22 de marzo Madrid haya millones de personas, millones de dignidad. No es otra cosa que la dignidad que tenemos cada uno y todos juntos, porque es la única manera de decir, como nosotros decimos todos juntos, sí se puede. Os espero el 22 de marzo en Madrid y las veces que haga falta, en Madrid, en Sevilla y en la puerta de cualquier ayuntamiento, que también hace falta. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Para la mayoría de la población, esta crisis estafa está significando un gigantesco drama social y un gigantesco drama humano. Sin embargo, para una minoría, una insignificante minoría, supone un gran negocio. Y cuando se protesta, ya sabemos la respuesta que tenemos: la ley Mordaza, la represión, la criminalización del sindicalismo de clase. Por eso agradecemos la presencia en este acto de Francisco Navarro Osorno, de Comisiones Obreras, Juan Antonio Carvaca Caro, de Airbus Militares, Miguel Castro Fernández, de Renault Sevilla, Antonio Fernández Ramos, de Aeroestructura Sevilla, Francisco Santiago Sierra, de Roca, Manuel Roberto Carmona Soto, de Airbus Militares, José Manga Gago, de LTK 400, Pilar Morales, de Aernova, Manuel Noguera Fajardo, de Airbus Militares, y de José Paniagua Iglesias, de Hidral. La represión, esta represión que comentaba antes, solo puede ser superada con la lucha en la calle y con el total apoyo de las trabajadoras y de los trabajadores sindicados a esta marcha de la dignidad del 22 de marzo. Ese apoyo se muestra en el caso de los comités de empresa de la empresa Clese, Ayuda en Domicilio de Sevilla, Alestis Aerópolis, Cobre de las Cruces, Rensa, Estrugal 2, Europea de Construcciones Metálicas, Internacional Hispacol, Autodistribución Hispali, LTK 400 y del Comité Intercentro de RTVA y sociedades filiales de Canal Sur, Andalucía. En nombre de todos estos comités de empresa, le damos la palabra a la compañera Ana Muedo, secretaria del Comité de Empresa de Ayuda en Domicilio Clese. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya ha dicho el compañero, yo soy la secretaria del Comité de Empresa de Clece. Ahí también hay un grupito de compañeros que han venido también esta tarde a estar aquí con nosotros. Entonces, cuando se habló por primera vez de lo de esta marcha de la dignidad, a mí se me ocurrió buscar en el diccionario qué era realmente esa palabra, dignidad, ¿no?
Entonces, ser digno quiere decir ser merecedor de algo. Entonces yo creo que todo ser humano, toda persona, es merecedora de las cosas mínimas: pan, abrigo y refugio. Para tener pan, abrigo y refugio se necesita un trabajo digno, un salario digno y unas condiciones laborales dignas. Nosotros ahora luchamos, nuestro colectivo, porque por culpa de la reforma local, por culpa de la Junta, que también tiene su responsabilidad en los presupuestos, sabemos también el Gobierno central, porque ha recortado la ley de dependencia de una manera exagerada. Entonces, todas nosotros nos vemos ahora mismo en una situación en la que los puestos de trabajo nuestros peligran, porque cada vez, lógicamente, tú puedes decir que apoyas las cosas sociales, pero si eso no lo acompañas con dinero, desgraciadamente, pero es así, pues no se puede hacer las cosas sociales. Si no hay dinero, la ley de dependencia puede desaparecer. Y nosotros luchamos por la dignidad de nuestro trabajo y la dignidad de los usuarios que son merecedores de la ley de dependencia y son merecedores de la ayuda a domicilio y de la asistencia. Por eso apoyamos esta marcha, que creo que todo el mundo debería de apoyar de alguna manera, como dice él, cada uno en la medida de sus posibilidades, apoyarla para que el día 22 en Madrid seamos mucha gente luchando por la dignidad de todas las personas y de todos los colectivos. Nada más. Gracias. Las trabajadoras de ayuda a domicilio saben la importancia de la unidad y de la lucha para no perder los derechos que tanto trabajo logró conquistar a lo largo de muchos años. Ayer por la tarde lo demostraron delante del Ayuntamiento de Sevilla. Muchas gracias, trabajadoras de CLESE. Bien, se han recibido también adhesiones de apoyo por parte de representantes y delegados sindicales de Robles Eliezer, Metal Gráficas del Sur, Jiménez Cali, Semicro, Ferrimóvil, Aeroestructura Sevilla, Extrabajadores de Roca Sanitaria, y de las sesiones sindicales de Radio Televisión Española de Andalucía, de Strupperfield, de Alestis Aerópolis, de Renault Sevilla y de Crown Cork. En nombre de todas ellas nos va a dirigir la palabra Joaquín Tábora, de la sesión sindical de comisiones obreras de la RTVA. Joaquín. Bueno, buenas tardes, compañeros. Un saludo en nombre de la sección sindical de comisiones obreras en la RTVA y del constituido recientemente sector de medios de comunicación de comisiones obreras. Creemos que la defensa de los servicios públicos no puede ser parcelada, no se puede dividir. Los servicios públicos o son completos o no son. Por eso defendemos firmemente el derecho público de la información, el derecho de la ciudadanía a recibir una información plural, veraz, independiente, que no esté sometida a los dictámenes de los mercados ni de intereses económicos, que son los que diariamente pues, nos estrangulan con nuestras hipotecas, con nuestros puestos de trabajo. Y defendemos desde la sección sindical de comisiones obreras un modelo de radiotelevisión que ponga al servicio de la ciudadanía una información libre, como decíamos, que no está al servicio del bipartidismo ni de las audiencias, sino al servicio de crear una ciudadanía, de formar una ciudadanía crítica con los poderes actuales. Como trabajadores también sufrimos las políticas derivadas de los recortes de esta crisis, de esta estafa llamada crisis, que es común a todos los trabajadores. La aplicación de la reforma laboral de Rajoy, en la actualidad, la sufrimos también los trabajadores de la RTVA. No ha hecho falta hacer un ERE. En la actualidad hay, desde 2012 a esta parte, 250 trabajadores menos en la empresa pública, y no hace falta privatizar, como está pasando en otros medios de comunicación del Estado, para externalizar y poner al servicio de manos privadas gran cantidad de dinero público de lo que podíamos hacer por los trabajadores con los recursos propios. Por ello, creemos que es importante que salgamos el día 22 a Madrid. Hemos propuesto a nivel del Estado crear también un grupo de radiotelevisiones públicas de todo el Estado que esté en la calle ese día. Lo estamos intentando. Sabéis que es difícil muchas veces mover. Nosotros creemos que Comisiones Obreras es la primera organización social de este país y tiene que estar en esa movilización.
y estamos haciendo los esfuerzos en el ámbito que nos es propio. Esperemos que el 22 de marzo llenemos la calle de gente y que, ¿por qué no?, el 25 de mayo quizás, pues empecemos a cambiar la realidad que tenemos. Gracias. Desde luego tenemos que agradecer a todas y a todos los que estáis interviniendo, que estáis cumpliendo escrupulosamente el compromiso de ser breve en las intervenciones. Breve, pero de mucho contenido y de mucha y fundamental importancia. Bien, comités de empresas, sesiones sindicales del conjunto de Sevilla y su provincia se están volcando en el apoyo a la Marcha de la Dignidad. Por citar un ejemplo, es significativo el caso de la hostelería sevillana. Han manifestado su apoyo a la Marcha de la Dignidad trabajadoras y trabajadores organizados sindicalmente de los siguientes hoteles sevillanos: Barceló Renacimiento, Esperia, Alcora, Meliá Sevilla, Los Lebreros, Al-Ándalus, Don Paco, Virgen de los Reyes, NH Plaza de Armas, Vértice, Novotel, Alfonso XIII, cafeterías del Hospital Virgen del Rocío, también la cafetería, la sesión sindical de la cafetería del Hospital Virgen del Valme, cocina del Hospital Virgen del Valme, cafeterías Aeropuerto y de los Burger King de Sevilla. Del mismo modo, diversas uniones locales de comisiones obreras de la provincia han manifestado y están manifestando su apoyo activo a la Marcha de la Dignidad. Quiero destacar entre ellas, porque han sido las primeras que manifestaron su apoyo, la de Analcollar o la de San José de la Rinconada. Del mismo modo, el Sindicato Provincial de Industria de Comisiones Obreras o el sector de medios de comunicación también han deseado que se conozca en este acto de Sevilla su apoyo y solidaridad activa hacia la Marcha de la Dignidad 22 de marzo. También hay que destacar el incondicional apoyo mostrado por el sector crítico de comisiones obreras de Andalucía y de Sevilla: Rafael Fernández Serra, Carmen Chacón Roldán, Luis González Sanz o Paco Figueroa, miembros de la Dirección Confederal de Comisiones Obreras, apoyan activamente esta Marcha de la Dignidad. O los compañeros Sergio Santos Romera y Carmen Araujo, del Consejo de las Comisiones Obreras de Andalucía. En nombre de todas y de todos ellos, nos va a dirigir la palabra la compañera de la Dirección Confederal de Comisiones Obreras, Carmen Chacón. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Esta es la parte, a mí me parece, más importante de uno de los sectores afectados por esta, como decían, estafa llamada crisis, que son las personas afectadas por los derechos laborales en toda esta situación de la que estamos padeciendo. Y muchos compañeros y compañeras de comisiones obreras, en su conjunto, aunque se han nombrado aquí secciones sindicales, comités de empresa, de comisiones y de otros sindicatos, entendemos que la vocación que tiene Comisiones Obreras es una vocación de ser un sindicato unitario. No solamente porque está en los estatutos, sino porque está en nuestra sangre. Sabemos que es verdad que nuestro papel central es el trabajo en la empresa, pero los trabajadores y las trabajadoras tienen vida más allá de la empresa. Es decir, también están afectados por esta situación en cuanto a ciudadanas y ciudadanos que son, no solamente el tema de la empresa. Por tanto, están afectados en ese espacio común con el conjunto de la sociedad, que se agreden sus derechos y sus libertades como ciudadanos, como usuarios, como consumidores. Nosotros en Comisiones Obreras, en el último Congreso Confederal, antes también y después hemos seguido teorizando y debatiendo cuál es nuestro papel en el conjunto de la sociedad. Y ese debate nos ha llevado a, en la práctica, ir a confluir en muchísimas actuaciones con otros sindicatos, con otras organizaciones sociales, con partidos políticos. Nos ha llevado a confluir en muchos actos y en la defensa de muchas cuestiones y de muchos temas concretos y generales. Y fruto de ese debate y fruto de esa confluencia
es que Comisiones Obreras está en la cumbre social que apoya las marchas de la dignidad que confluyen en Madrid el día 22. Y en Andalucía estamos en compromiso social. Ya no tengo que repetir que el contexto político y social de este país es como está ahora mismo, desfavorable para los trabajadores y las trabajadoras de las clases populares, etcétera, etcétera. No lo tengo que repetir. Las reformas laborales, la depreciación y devaluación salarial, el ataque brutal al empleo, que es lo básico, y al salario digno para poder tener una vida digna, como decía Ana, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido ha surgido esta idea, la Marcha de la Dignidad. Es una idea plural, diversa, transversal, y apoya esa marcha Comisiones Obreras en la cumbre social. Y sin embargo, luego en sus documentos internos y en las conclusiones del Consejo Confederal ha tenido unas conclusiones muy ambiguas. Al final ha dicho, bueno, pues a ver lo que dice la gente. Claro, nosotros, y digo nosotros como sector crítico de Comisiones Obreras, que somos un colectivo amplio que estamos en los órganos de dirección de Comisiones Obreras y en muchos ámbitos, entendemos que compartimos con eso que plantea todo el colectivo que convoca las marchas por la dignidad, compartimos como mínimo el 80%. Luego aquí hay que ser claros y contundentes en la convocatoria. Y por tanto, el sector crítico está haciendo llamamientos en distintos ámbitos. En lo que respecta al sector crítico de Comisiones Obreras, en la pasada reunión que tuvimos de Andalucía el 27 de febrero, acordamos manifestarnos de la siguiente manera, que os paso a leer y no me alargo excesivamente. Apoyemos las marchas del 22M. El sector crítico de Comisiones Obreras de Andalucía manifiesta su apoyo a las llamadas marchas de la dignidad, que partiendo de las distintas comunidades autónomas concluirán en Madrid el próximo 22 de marzo, pues compartimos sus objetivos, que entre otros son los siguientes. 1. Contra el paro y la precariedad. Empleo digno y con derechos, reparto del trabajo, derogación de las reformas laborales, igualdad salarial entre hombres y mujeres, renta básica y prestaciones por desempleo. 2. Contra los resortes sociales, sanidad, educación, servicios sociales, pensiones, etc. Y el derecho a la vivienda y a los servicios básicos, luz, agua y gas. 3. Contra la privatización de los servicios públicos y por su vuelta al sector público, de lo que ya han privatizado. 4. Por la transparencia y el derecho a la justicia de forma real e igualitaria para todas las personas. 5. Por la creación y presencia de un sector público en los ámbitos estratégicos, la banca, la energía, las comunicaciones. Sería inconcebible que la mayor organización social de nuestro país no compartiera estos objetivos. La realidad es que hoy sufrimos la lacra del paro, el cierre de las empresas y los despidos masivos, la precariedad generalizada, la pobreza, los desahucios, el hambre o la desigualdad extrema que los brutales recortes sociales y laborales están imponiendo. Vemos con preocupación que la democracia se reduce a votar cada 4 años, que ni siquiera se apliquen los programas ni se den explicaciones sobre ello, que siempre se está gobernando en beneficio de la banca y las grandes empresas, y que al mismo tiempo aparecen nuevas medidas que tratan de imponer freno a la protesta social. Compartimos la estrategia de la movilización, que debe ser unitaria y sostenida en el tiempo, como el mejor camino para lograr los objetivos. Las recientes luchas de los trabajadores de la limpieza del Ayuntamiento de Madrid, las vecinas y los vecinos de Gamonal, los trabajadores y usuarios de la sanidad pública de la Marea Blanca en Madrid, u otras, son ejemplos a seguir y demuestran que sí se puede. Por ello, defendemos que Comisiones Obreras debe sumarse a esta movilización, que debe ser parte de la misma y poner sus esfuerzos para que sea un éxito. Esta lucha también es nuestra. No podemos ser ni aparecer como indiferentes ante estos hechos. No cabe pasividad, neutralidad o indolencia. Hay que tomar partido.
Distintas organizaciones, y aquí lo estamos viendo, territoriales y sectoriales de comisiones obreras por donde pasan las marchas, han manifestado su apoyo y colaboración. Comisiones Obreras de Andalucía no puede ser menos y debe realizar un esfuerzo por la unidad en la movilización. En consecuencia, el sector crítico llama a las Comisiones Obreras de Andalucía y de Sevilla, a su afiliación y a todas sus organizaciones, a la reflexión, a la acción, para apoyar y participar en las marchas, a comprometer su preparación y organización. Esta movilización no es el fin de nada, es un paso más y es necesario pararle los pies como hicimos el 14D hace 25 años. Sobran los motivos. La sociedad, especialmente los trabajadores y trabajadoras, deben percibir con claridad la fuerza del compromiso de comisiones obreras, no solo en los centros de trabajo, sino también en la calle para defender las condiciones y derechos de la ciudadanía. Muchas gracias. El apoyo del sector crítico de las comisiones obreras va a ser fundamental para el éxito de las marchas de la dignidad del 22 de marzo. Sabéis que el gobierno está intentando convertir en negocio los derechos que tanto nos costaron conseguir, que tanto nos costó conquistar. Los servicios públicos, los municipales y los del resto de administraciones, son propiedad nuestra, del pueblo. Bien, pues están intentando esos servicios públicos convertirlos en negocios a través de procesos de privatización de los distintos sectores. Pero en Sevilla ciudad, en Sevilla capital, tenemos un ejemplo muy significativo: el sector del deporte de base de la ciudad de Sevilla. Instalaciones deportivas, programas deportivos que los están privatizando. Están privatizando hasta las marchas en bici de los niños y de las niñas sevillanas, hasta las marchas de los niños y de las niñas. Bien, eso ha provocado que muchas entidades deportivas, clubes deportivos de la ciudad, que nunca se habían planteado salir a la calle, participar en procesos de lucha, lo están haciendo ahora, porque son conscientes, perfectamente conscientes, que esas instalaciones son de la gente, son de los vecinos y las vecinas de los barrios. En nombre de las entidades deportivas de base de Sevilla, nos va a dirigir la palabra un compañero de una importante barriada, de un importante barrio de Sevilla. Yo cuando pregunté quién iba a hablar en nombre de los clubes deportivos de Sevilla, me dijeron: va a hablar Francisco Jiménez. Y yo, que creo que conozco a casi toda la gente de los clubes deportivos, dije: Francisco Jiménez, ¿quién es ese? ¿Será un joven nuevo o tal? Bien, en nombre de las entidades deportivas de Sevilla en lucha, va a hablar el compañero Quisco del Centro Deportivo La Ranilla de Palmete. Buenas tardes. Desde el Centro Deportivo La Ranilla, nosotros estamos en contra de la política del Partido Popular, ya que quiere privatizar todas las instalaciones deportivas de Sevilla, lo cual nos hemos puesto totalmente en contra, con encierro en nuestra instalación, con manifestaciones, con pancartas mirando para la calle, que casualmente nos han mandado un escrito del Instituto Municipal de Deporte diciendo que tenemos que retirarlas. Cosa que nosotros hemos mandado a otros diciendo que nos negamos a retirarlas y que si nos las quitan ellos, pues tendremos que poner más. Entonces estamos de acuerdo en apoyar la marcha por la dignidad del día 22 de marzo, a la cual nosotros asistiremos con algunos representantes nuestros y toda la gente que podamos acarrear de las instalaciones deportivas. Entonces, yo soy muy poca palabra, yo no sirvo para hablar aquí. Yo no sirvo para hablar aquí. Nosotros estamos luchando por el deporte gratis, por lo que antes era deporte para todos, que estos señores y estas señoras lo quieren hacer todo pagado. Nosotros, la instalación nuestra, a los niños les cobramos un mínimo, ¿no?, de 10 euros para comprar la ropa, balones y pagar arbitraje y demás. Ellos nos quieren poner una cuota de 117.000 euros anuales. Nosotros tenemos 120 niños. Eso sin contar los gastos federativos. A nosotros nos supondría más de 1.000 euros anuales por niño. Como está la cosa hoy en día, ¿qué padre se va a permitir pagar eso para sus hijos para que hagan deporte? Entonces, por todo esto estamos en contra de la política del PP en eso y en otros muchos aspectos, pero yo voy a hablar solo de deporte. Pues nada, muchas gracias y salud.
Kiko, además de saber hablar perfectamente, es un pedazo de entrenador. Y además no es él y mucha gente en Sevilla, una labor impresionante a favor de que las niñas y los niños sevillanos puedan practicar el deporte en su barrio, cerca de su casa, aún o sin, si es posible gratis, y si no, como él dice, a un coste absolutamente asumible, 10 euros al mes. Bueno, continuamos. Es importante que en las marchas de la dignidad 22 de marzo no solo participen grupos muy compactos, muy cohesionados, con mucha formación, muy concienciados. Si solo participaran esas personas, no se conseguiría el objetivo de estas marchas. Es fundamental articular una movilización unitaria, plural, diversa, lo más amplia posible, masiva y contundente, contra las políticas que atentan contra los derechos humanos, contra la justicia social, contra los derechos mínimos de las personas. Por eso son centenares los movimientos, organizaciones, colectivos que de una u otra forma, de forma más activa o menos activa, más directa o menos directa, están prestando su apoyo y movilizando a la ciudadanía para que esta movilización, esta marcha de la dignidad, sea un éxito. En nombre de todas esas organizaciones, solicitamos que tomen la palabra y que suban al escenario José Antonio Jiménez, del Frente Cívico Somos Mayoría, Enrique Romero, de la Red de Solidaridad Popular, y Linder Cáceres, representante del Movimiento al Socialismo Boliviano. Si os parece, estos tres compañeros podéis subir juntos al escenario. Hablarán, para que los conozcan ustedes por este orden, José Antonio del Frente Cívico, Enrique Romero de la Red de Solidaridad Popular y el compañero boliviano Linder Cáceres del MAS boliviano. José Antonio. Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Yo soy miembro desde que se creó el Frente Cívico allá por hace 2 años, desde que Julio Anguita en Sabadell pues lanzó este movimiento, un movimiento ciudadano, y bueno, desde ese momento estamos en la coordinadora aquí en Sevilla. Y bueno, como sabéis, el Frente Cívico Somos Mayoría es una de las 3 organizaciones convocantes de las marchas de la dignidad, juntamente con ATAC y juntamente con el SAT. Ya eso pues lo pensaron en el verano del año pasado. Luego se han ido sumando distintos colectivos, distintos partidos políticos, críticos de partidos políticos, porque bueno, pues no estaban en sintonía, los partidos mayoritarios no estaban en sintonía con las reivindicaciones que vamos a trasladar a Madrid el día 22 de marzo, porque bueno, es obvio que no estamos en una democracia participativa, estamos en una democracia secuestrada, saqueada, sin recortes, cada vez con más recortes sociales, cada vez con menos dignidad, cada vez con más caridad. Y entonces, a raíz de esa convocatoria del año pasado, pues el Frente Cívico Somos Mayoría se ha metido en la coordinadora de Andaluza. Hay un compañero, concretamente Rafael Polo, pues que juntamente con otro compañero del SAT han elaborado las rutas, han ido in situ durante los pueblos donde van a pasar la marcha a pie. Está ya eso todo cerrado y va a salir de Santa Elena el día 16 de marzo, como ustedes sabéis, hasta llegar a Madrid el día 22 de marzo. Y allí en Madrid, pues bueno, veremos a ver lo que pasa. Allí ahora esperemos que haya mucha respuesta masiva, participativa, y que se van a hacer el día 22, 23, 24, 25, no sé cuántos días. Están ahí, hay una plataforma en concreto para elaborar el programa que se va a hacer allí, pero uno de los actos que se va a hacer allí va a ser rodear la bolsa, hacer manifestaciones en barrios para decir, bueno, señores, esto no puede seguir así. España está saqueada, la corrupción política, cada vez que uno ve el telediario aparece un nuevo caso de corrupción. Bueno, pues si no es el marido de la Cospedal, el rato que está no sé dónde, que está en Telefónica cobrando millones de euros, que tenía que estar en la cárcel,
si no es, bueno, pues Álvarez Cascos, que se lo ha llevado calentito de la trama Gürtel, y si no, pues bueno, aquí el Consejo de Administración de Cajasur totalmente imputado hasta que lo absorbió la cucha, los bancos lampando, llevándose el dinero calentito mientras no fluye el crédito y el consumo, pues bueno, cada vez hay más miseria, ¿no? Bueno, pues ante esto, lo que tenemos que hacer, entendemos del Frente Cívico y de los colectivos que apoyamos la marcha, es unirnos en aquellos puntos que realmente pues sufre la mayoría de la gente. Por eso le decimos somos mayoría, ¿no? Contra los recortes sociales, pedimos una banca pública, pedimos, bueno, que las tarifas eléctricas pues no se hagan y se subasten según los mercados financieros, cuando eso es una necesidad básica, ¿no? Y bueno, y lo que queremos estas marchas, estos colectivos convocantes, que realmente, pues bueno, que haya dignidad, ¿no? Y que realmente pues tomen nota de la manifestación y de los derechos y las reivindicaciones que vamos a hacer en Madrid. Esperemos que haya mucha afluencia, que haya mucha asistencia y que después del 22M sigamos unidos y sigamos en aquellos puntos que nos unen, y si hace falta ir a una desobediencia civil, iremos, porque hay que enganchar a la gente. El miedo hay que cambiarlo de bando. Cuando un político... No hay que tener miedo los de arriba contra los de abajo tenemos que perder el miedo. Yo ya tengo 58 años, me metí en el Frente Cívico porque estoy hasta los mismísimos que me engañen, y aquí lo que tenemos es que participar y enganchar a la gente para que se manifieste, se motive, no se quede en su casa y luche por la conquista de los derechos sociales. Eso es lo que nosotros queremos. Si alguien quiere informarse sobre cómo ir a Córdoba el día 15 o cómo ir de Sevilla a Madrid en autobús, hay una página web que se llama Marcha de la Dignidad ORG, y ahí hay enlaces para informarse, porque la semana que viene concretamente tiene que haber ya, digamos, horario de autobuses, precios, etcétera, ¿no? Y eso es lo que quería decir. Si alguien, pues bueno, que se metan en el internet, y si no, pues se pongan en contacto a través del Frente Cívico o a través de otras organizaciones convocantes, porque lo que hay que facilitar ahora es que la gente acuda y participe. Y ya para finalizar, simplemente, mañana nosotros vamos, el Frente Cívico como tal, vamos a hacer un acto en beneficio de la Marcha de la Dignidad en Gelbe, en el teatro, donde van a actuar desinteresadamente una serie, bueno, un director de teatro y un monologuista, precisamente para recaudar fondos para aquellas personas que no tengan posibilidades de ir, de pagarse el autobús hasta Madrid, pues procurar ayudarlo y procurar que la marcha y la asistencia sea lo más multitudinaria que se pueda. Muchas gracias. Muy buenas, compañeras. Simplemente decir que llevamos trabajando más de un año desarrollando programas de solidaridad para defender la soberanía alimentaria del pueblo, el derecho a la educación y la sanidad pública, y también organizándonos frente a la represión. Es decir, que la Red de Solidaridad Popular es una organización de ámbito estatal que pretende organizar la solidaridad para hacer frente al sistema y a la situación de emergencia social. Pretendemos organizar de forma colectiva una respuesta a las necesidades concretas y articular una respuesta también desde la denuncia del régimen capitalista que nos condena a la pobreza y a la miseria. Es por eso que la RSP se ha vinculado totalmente desde el inicio de las marchas del 22M, porque entendemos que sin lucha no hay futuro, sin solidaridad no podremos construir una sociedad mejor, porque es imprescindible hacer visible el sufrimiento de nuestro pueblo. Marcharemos sobre Madrid con un grito de dignidad que haga saber a los explotadores que la respuesta está en marcha. En la RSP sabemos que no se puede luchar sin comer. Sabemos que no se puede crear una vanguardia sin mantener una retaguardia. Pues bien, la marcha, esta retaguardia se convertirá en vanguardia. Y en este salto cualitativo tenemos que garantizar la alimentación de todas las personas que participan en las marchas y que luchan por la dignidad de nuestro pueblo. Simplemente también decir que esto se divide en dos fases. Podéis, hasta lo que es el día 15 de febrero, que las marchas saldrán de Córdoba, perdón, de marzo, disculpa, un poquillo, ahí, podéis entregar alimentos no perecederos, o sea, para que, digamos, las personas que se van a meter en las marchas y demás tengan una alimentación variada, o sea, hasta el 15 de marzo. Luego, a partir del 22, simplemente a partir de las zonas que pase la marcha y que haya una RSP activa,
se podrán ya entregar los alimentos perecederos. La información la tenéis en redesolidaridadpopular.org y cualquier duda pues nos ponéis en contacto con nosotros y muchísimas gracias por venir. Salud, compañeros. Muy buenas tardes, compañeros, a todos los que están presentes. En principio, mi nombre es Limber Cáceres Pantoja, tal vez soy el sobrino de Pantoja. Pues, compañeros, yo soy el presidente del MAS, pues del Instrumento Político al Socialismo, situado aquí en Sevilla. Pues al hablar de las marchas me hace mucho recuerdo de mi país. Yo desde los 22 años siempre he estado en marchas, siempre juntamente con el compañero Evo Morales, que está actualmente presidente. Pues compañeros, yo quiero decirles que sí, el 100% hay que estar presentes para el 22 de marzo por la Marcha Dignidad. Como inmigrantes que estamos aquí situados también, nosotros estamos muy de acuerdo para ser partícipe en esa marcha, compañeros, porque nosotros tenemos que hacemos unos deportivos, o sea, tenemos un campeonato aquí donde todos los sudamericanos estamos participando en las canchas Los Mares, y llegado el momento ahora se está privatizando, y entonces nuestros derechos nos están quitando, ya va a ser que van a pagar, más se va a pagar, y eso no podemos dejar, y nosotros estamos muy de acuerdo para salir con la marcha Dignidad, compañeros. Y pues por lo tanto, compañeros, por todo esto les agradezco a todos ustedes que me han cedido estas palabras, lo mínimo que puedo decirlo, tal vez más después algunas historias de las luchas sociales y todo, yo les voy a explicar bien en detalle. Siempre, compañeros, a través de las marchas, organizaciones, siempre hay que coordinar y siempre la unión hace la fuerza, compañeros, y a través de eso nosotros estamos en el poder, compañeros. Ahora mismo el compañero Evo está en el poder, el presidente, y ahora nosotros estamos formados aquí en el exterior, y que estamos situados en Sevilla para garantizar el tercer mandato de nuestro compañero Evo. Y pues no hay más que deciros, compañeros, gracias a todos los que están presentes. Bien, gracias a los tres compañeros que han hablado en nombre de tres organizaciones distintas, las tres muy importantes. ¿Sabían ustedes que estaba previsto que interviniera en el acto el compañero Enrique Santiago, abogado de Izquierda Unida en la querella contra Bárcena, contra el PP, pero él ha tenido un juicio esta mañana en Madrid, juicio que se ha prolongado mucho más del horario previsto y ha perdido el tren que tenía que coger para Sevilla y no vamos a poder contar con su asistencia, con su intervención. Seguro que en próxima fecha podremos tener al compañero Enrique Santiago en Sevilla. Bien, la gran movilización que se está organizando y que seguro que se va a producir con las marchas de la dignidad del 22 de marzo pretende y exige que el gobierno del Partido Popular se vaya y que lo haga por recortar derechos sociales, derechos políticos básicos, por ejecutar de forma absolutamente sumisa las políticas de los grandes poderes financieros y de la troika, y también por sustentar como elemento fundamental la corrupción, el sistema de corrupción en nuestro país. Tanto los corruptores como los que se dejan corromper forman parte de un sistema injusto de producción y de distribución de la riqueza, el sistema económico y social capitalista. Por eso queremos, por eso luchamos por otro sistema, por un nuevo sistema económico y social. Para profundizar en todos estos temas va a tener la palabra un compañero que tiene las cosas bastante claras. Carlos Vázquez, secretario provincial de Sevilla, del Partido Comunista de Andalucía. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Cuando llega este momento y después de haber visto el plantel de representantes de organizaciones sindicales, comités de empresas, organizaciones cívicas, sociales, deportivas, está casi todo dicho. Pero sí creo yo que habría que enmarcar algunas de las cuestiones que estamos planteando, porque yo creo que estamos viviendo unas jornadas históricas
y que el 22 de marzo puede plantear un antes y un después en este país. En septiembre del año pasado, lo ha comentado el compañero José Antonio, un grupo de organizaciones se empieza a reunir en la parroquia San Carlos Borromeo de Madrid, una parroquia que fue cerrada por el arzobispado porque el cura le salió rebelde. Históricamente los curas de esa parroquia les habían salido rebeldes al arzobispado de Madrid, y por cierto que no se corresponde con el nombre del santo al que están, del que tienen la vocación, porque San Carlos Borromeo, no sé si lo sabrán, pero era un obispo absolutamente reaccionario. Pero bueno, cosas de la Iglesia. El caso es que allí siempre se ha acogido distintos movimientos sociales, populares, vecinales. Pero al mismo tiempo que se estaban dando estas reuniones, la misma parroquia era utilizada en un complicado horario y cronograma diario para que se reunieran las distintas mareas madrileñas. A determinados días y horas había superávit en el quórum para acoger la marea blanca, la marea azul, la marea naranja, la marea blanca que ha conseguido parar la privatización de los hospitales, la marea verde que luchaba contra la ley Wert y la privatización de la educación y que ha protagonizado por primera vez en la historia de este país una huelga general de la enseñanza que ha acogido a todos los ciclos de la educación, pero que ha acogido también a todas las comunidades que conforman la comunidad educativa, uniendo y unificando la reivindicación de los alumnos, de los profesores, del PAS y de los padres y madres de alumnos, fundamentalmente, cosa que no había ocurrido en este país nunca, llamando al mismo tiempo a la movilización a la universidad, a las enseñanzas medias, a la primaria, incluso a la infantil, y se ha conseguido, a la marea naranja de los trabajadores y los usuarios y las trabajadoras del sector de la dependencia y de los servicios sociales, y algunos de los que participaban en estas reuniones y en estas tareas de organización llegó a la conclusión de por qué no y cuándo una marea de mareas. ¿Por qué no y cuándo empezar a unificar esa respuesta parcial que se estaba dando a los distintos ataques que el gobierno del Partido Popular y de la Troika estaba aplicando a los distintos sectores de la sociedad? ¿Cuándo una marea de mareas? ¿Cuándo además una experiencia unitaria que fuera capaz de incorporar a los trabajadores y las trabajadoras de la minería que protagonizaron la Marcha Negra sobre Madrid? ¿Cuándo incorporar a las mujeres de la minería que protagonizaron la segunda marcha sobre Madrid? ¿Cuándo incorporar el movimiento vecinal que no solo se estaba desarrollando en el barrio de Gamonal, en Burgos? ¿Cuándo dar cabida a la movilización de los trabajadores del sector público de Valencia? Y recientemente, y después, aquellos que se movilizaron y se siguen movilizando en contra del cierre de Canal Nou, en Valencia. ¿Cuándo dar cabida a los trabajadores del sector de la limpieza que le doblaron el pulso a la señora Ana Botella recientemente en Madrid? ¿Cuándo en definitiva ir dando cabida al conjunto de las peleas que se estaban desarrollando en el conjunto del Estado? Y efectivamente surge la iniciativa. Todos a Madrid el 22 de marzo. Y todos a Madrid el 22 de marzo fundamentalmente para intentar lograr esa unidad del conjunto de las luchas en un movimiento amplio, inclusivo y que permita hacer referencia de un frente lo más unido posible. Porque de uno en uno van consiguiendo capear el temporal y la movilización. Todos unidos significarán un bloque homogéneo contra el que no podrán. Estamos, compañeros y compañeras, en un proceso de acumulación de fuerza. Un proceso de acumulación de fuerza que incluso para las organizaciones de la izquierda y las organizaciones sociales es difícil. Porque si vierais el catálogo de organizaciones que están suscribiendo este manifiesto de 2 folios, ya no caben en un paquete de 500. Ya no caben. Empezaron 3 organizaciones, lo decía el compañero José Antonio. Ya hay más de 700 organizaciones que suscriben este manifiesto. Un manifiesto que dice no al pago de la deuda, ni un recorte más, fuera los gobiernos de la Troika, pan, trabajo y techo para todos y todas. Una definición de lo que es dignidad. Efectivamente lo decía la compañera del Comité de Empresa de Ayuda a Domicilio. ¿Qué es dignidad? Dignidad es tener lo mínimo para poder vivir en función de los derechos sociales reconocidos, para empezar en la Carta de los Derechos Humanos, para continuar en la vigente todavía Constitución de 1978
pero para seguir en contra de la lógica de un sistema que es capaz de hacer negocio con cualquier cosa y fundamentalmente con el sufrimiento de la gente. Cuando a la gente se le empieza a quitar la casa porque no puede pagar la hipoteca, se da la paradoja, y bien lo sabéis, Isabel lo sabe perfectamente, Juan Carlos lo sabe perfectamente, compañeros de la paz, de la plataforma de afectados por la hipoteca, en una movilización ejemplar de la gente que se rebela ante el perder el derecho a la vivienda, que le está quitando la vivienda y por tanto una condición mínima de dignidad para ellos y para sus familias, el mismo banco que está siendo subvencionado con dinero público pagados entre todos. Bankia, empresa rescatada con dinero público, está echando a la calle a la misma gente que con sus impuestos ha permitido el rescate, ¿o no? Y sin embargo siguen haciendo negocio con la expropiación y siguen haciendo negocio con el desahucio. ¿Cuál es la lógica de ese sistema? Trabajo. Hablamos de trabajo en condiciones de garantía de dignidad, no cualquier trabajo. Las sucesivas reformas laborales que se han aplicado sobre este país, que han sido contestadas en 2 huelgas generales, perseguían efectivamente algo que los ministros correspondientes del ramo plantean con absoluta claridad: creación de empleo. Porque están creando empleo. Objetivamente están creando empleo. Pero están creando empleo en unas condiciones de absoluta indignidad, con una ausencia total de derechos sociales y de derechos colectivos, pero fundamentalmente con una rebaja brutal salarial. Y hoy se están permitiendo el lujo de ofrecer contratos por hora, sin cobertura del resto de la jornada, y cobrando 400 o 500 euros mensuales, a lo que antes se venía pagando a razón de 1.200, 1.300 o 1.400, ¿o no es así? Porque el objetivo era utilizar los 6 millones de parados, como diría Marx, el ejército industrial de reserva, para permitir que la aparición de esa masa dispuesta a casi todo por sobrevivir hiciera que los trabajadores en activo tuvieran que ir renunciando a sus condiciones laborales y salariales para seguir manteniendo el puestecito de trabajo, pase lo que pase y en cualquier circunstancia. ¿O no es así? Trabajo y pan. Porque hoy por hoy hay un riesgo cierto, y en Andalucía lo estamos viendo con especial preocupación en las zonas rurales y en las zonas urbanas, de gente y fundamentalmente niños y niñas que no tienen ya para comer, donde no hay ningún tipo de prestación ni garantía social. Y por tanto había que lograr una movilización que fuera capaz de poner las cosas en su sitio, de llamar a las cosas por su nombre, pero fundamentalmente también tratando de darle voz a los que no tienen en todo este escenario. Porque hay un problema que no solo es por resignación, hay un problema que también se da por encaje. Y algunos de los que aquí estáis protagonizando la pelea constante en los distintos tajos, en los distintos frentes, lo sabéis muy bien. Cuando se comenzaron a ejecutar las hipotecas y a lanzar gente a la calle, ¿cuál era la reacción de la gente? Lo asumían como un drama personal, lo asumían como un problema de no estar a la altura de las circunstancias, de considerarse unos desgraciados y unas desgraciadas y de haber fracasado. Y se hundían y se deprimían y se encerraban, ya no en sus casas, porque no tenían, pero no daban el pasito adelante para ser capaces de analizar que esto era una estafa colectiva al conjunto de la sociedad, que esto era un problema del conjunto de la sociedad y que había que unirse para luchar, porque efectivamente no bastaba con saber responder y resolver el problema individual de cada uno, sino ser capaz de solidarizarse con el que tenías al lado, y que cuando vinieran a ejecutar a tu vecino, ponerte con tu vecino para que mañana tu vecino se pusiera contigo. Empezar a trabajar en la solidaridad, empezar a trabajar en la unidad, empezar a recuperar algo que habíamos perdido por desgracia, que es conciencia de clase. Y esa conciencia es la que estamos intentando recuperar con movilizaciones de carácter unitario, inclusivo y expansivo como la actual. Una conciencia que nos permita identificar el enemigo, colocar la denuncia, pero también colocar la alternativa. Porque además tenemos una lógica a la hora de afrontar estos problemas. Y la lógica es que la economía tiene que estar al servicio de la mayoría.
y que la troika no puede seguir marcando el destino y el futuro de millones de personas de este país, a costa de seguir haciendo negocio, a costa de seguir especulando con cualquier cosa, y fundamentalmente que no pueden seguir acallando la protesta y la rebeldía. Porque en este país, ante un paulatino pero increciendo movimiento de respuesta que se va dando, no han dudado en utilizar el palo y la mordaza. Y tienen previsto aplicar una ley, la famosa ley mordaza, junto con una modificación del Código Penal. Pero antes de que se aprueben esas legislaciones, novedosas en el tiempo moderno, porque en el tiempo antiguo estaban sometidas ya a lo que se conocía como el Tribunal de Orden Público y la Ley de Vagos y Maleantes, que algunos de los más antiguos de los más clásicos, que los antiguos de esta sala ya conocían. Era la represión para sostener el régimen. Ahora están aplicando un nuevo marco legislativo de represión para seguir sosteniendo el régimen. Y en ese estado de cosas, aquí ya tenemos decenas de militantes, de compañeros y de compañeras del partido, de Izquierda Unida, cargos públicos, que están soportando la multa única y exclusivamente por manifestarse en las plazas de sus ayuntamientos en defensa de necesidades y derechos de los vecinos de los distintos pueblos de la provincia. Pero es que estamos asistiendo a la aplicación del Código Penal sobre 8 trabajadores de la factoría de Airbus de Getafe, a la que le piden 64 años de cárcel por ejercer el derecho a la huelga en la última huelga general. Y aprovecho un KitKat, información de servicio. El próximo día 14, a las 11:30 de la mañana, una manifestación en solidaridad con estos compañeros desde la factoría de Casa hasta la subdelegación del gobierno en Plaza de España. Porque hay también que visibilizar esa solidaridad. No solo hay que proclamarla, sino hay que ejercitarla. Pero es que la represión ha continuado cuando las mujeres empiezan a moverse contra esa brutalidad que nos pretende devolver a los tiempos del Concilio de Trento en cuanto a la consideración de la sexualidad, en cuanto a la consideración de la mujer y su papel en la sociedad, en cuanto a la consideración de la cuestión de la reproducción, la modificación de la ley del aborto, la penalización, una vez más, de la ley del aborto. Y por manifestarse y hacer una performance de estas cosas modernas que se dicen ahora, delante de la sede del Partido Popular, les aplican sanciones y multas al conjunto del colectivo que trincan. Pero es más, ya no se permiten ni siquiera aquello de que la policía vaya a identificarte y te pide el carnet de identidad. Las propias cámaras de la policía te graban y sobre esas imágenes te mandan la denuncia a tu casa y te mandan la multa a tu casa. La ley mordaza no están esperando a aplicarla a que se apruebe el nuevo marco normativo. La ley mordaza lleva mucho tiempo funcionando y a medida que vaya incrementándose la movilización intentarán incrementar la represión. Pero ante eso, lo que nos puede devolver el papel en la historia y volver a colocar el miedo en quien tiene que padecer lo que no es la inmensa mayoría, sino la élite, la oligarquía minoritaria que está gobernándonos, ese cambio del miedo es la unidad y la fuerza de la inmensa mayoría, porque somos muchísimos más que ellos y porque tenemos muchísimas más razones que ellos. Lo que ocurre es que hasta el momento han conseguido dividirnos, hacernos padecer el problema y la posible respuesta al problema, cada uno en su trincherita, cada uno en su esquinita. Si todos jugáramos al centro del tablero del juego, los pondríamos contra las cuerdas, y es lo que vamos a intentar el 22 de marzo. El 22 de marzo yo creo que estoy convencido que podemos escribir un antes y un después. Primero, porque vamos a dar un ejemplo de unidad. Segundo, porque vamos a dar un ejemplo de masividad en la contestación y en la ocupación de las calles. Tercero, porque vamos a dar una nueva idea de lo que es España. A esta situación de crisis social y económica, algunas minorías que no hacen sino responder a los intereses de sus burguesías correspondientes, están respondiendo, como sabéis en Cataluña, con debates sobre la identidad, o con debates sobre la secesión, o con la separación. La inmensa mayoría entendemos que los problemas de los trabajadores y las trabajadoras, de los parados y de las paradas, de las mujeres, de los jóvenes, de la juventud en general, catalana,
es la misma que la andaluza, y la madrileña, y la extremeña. Pero exactamente igual ocurre en el caso del País Vasco, y exactamente igual ocurre en el caso del País Valenciano, y de las dos Castillas, y hasta de Baleares y de Canarias, y de todas esas partes del Estado. Por primera vez, desde las 17 comunidades autónomas, nos vamos a encontrar en las calles de Madrid. Y vamos a dar, por tanto, una nueva idea de lo que es la construcción de España en un proceso necesariamente constituyente. Pero es que, en tercer lugar, vamos a dar otro pasito adelante. Y lo que hoy en este salón de actos está ocurriendo, yo creo que es muy importante. Decía que cuando esta movilización empezó a gestarse, siempre hay alguien que tiene que dar el primer paso, pero no ha estado exenta la constitución y la organización de la misma de dimes y de diretes. Entre otras cosas porque la historia reciente probablemente también lo haya posibilitado. Pero hoy aquí, en este acto, el hecho de que decenas de sindicalistas de comisiones obreras estén adhiriéndose al llamamiento a esta movilización, el hecho de que hoy aquí podamos decir que la cumbre estatal, la cumbre social estatal, donde están incorporados tanto UGT como comisiones obreras, se han adherido al llamamiento y al manifiesto, y que van a tener ya, incluso en la macromovilización del 22 de marzo, su trozo de manifestación para encajar sus pancartas y sus banderas, significa que esto no es patrimonio de nadie, sino que es patrimonio de todos. Porque vamos a dar un ejemplo también de unidad sindical, de unidad en la lucha, de unidad en el frente, de unidad en la reivindicación de lo básico y de lo importante. Y yo creo, y quiero agradecer muy especialmente el paso que ha dado el sector crítico en Andalucía al adherirse colectivamente a este manifiesto y a este llamamiento. Porque, como decía antes, siempre hay alguien que tiene que dar el primer pasito, siempre hay alguien que tiene que hacer el primer gesto. Y a raíz de que el sector crítico en Andalucía haya dado este paso, es cuando lo demás ha venido de manera concatenada. Pero es verdad, y los compañeros del Frente Cívico que comparten las reuniones de coordinación, tanto en el marco estatal, en el autonómico, en el andaluz, han podido asistir junto con nosotros, los representantes del Partido Comunista de Izquierda Unida, a esos debates entre otras organizaciones sindicales, donde vendrá o no vendrá comisiones obreras, vendrá o no vendrá UGT, vendrá. Y nosotros les contestábamos, tanto a los compañeros del Frente Cívico como a los del Partido Comunista, el problema es que ya tendrían que estar aquí. Bueno, pues ya han llegado. Ya han llegado. Con lo cual, ya estamos todos. Y digo que ya estamos todos porque si repasaran y tuviéramos mucho tiempo para poder leer el conjunto de organizaciones que firman y suscriben el llamamiento y el manifiesto, veríais que hay sindicatos que yo algunos de ellos ni sabía que existían, porque están todas las intersindicales, todas las sindicales, todas las confederaciones habidas y por haber, más allá de espectros ideológicos, más allá de afinidades políticas. El frente sindical que ha conseguido esta movilización es único e histórico. Ninguna huelga general anterior había conseguido lo que ha conseguido esta movilización. Pero lo mismo ocurre en el capítulo vecinal, donde todas las confederaciones y federaciones de entidades vecinales están suscribiendo el manifiesto, o las organizaciones de consumidores y usuarios, o las organizaciones de lucha y solidaridad, tanto con la inmigración como desde la migración. Y yo creo que es importantísimo lo que también hoy aquí el compañero, en representación del MAS boliviano, ha hecho, que es anunciar cómo la plataforma por los derechos de la migración se ha sumado a esta importantísima movilización, y no solo en Sevilla, sino en el conjunto del Estado. Y es importantísimo porque seguramente los compañeros de Bolivia serían los que de una manera más clara nos podrían explicar qué es lo que está ocurriendo en este país. Porque las recetas que están aplicando en este país, ellos las sufrieron antes que nosotros. El Fondo Monetario Internacional también intentó enmendar la economía boliviana. Bueno, la boliviana, la ecuatoriana, la brasileña, la argentina, la de todo el cono latinoamericano. Y ellos podrán explicar cómo se generó la movilización en su país. Y algunas veces nos llevamos las manos a la cabeza cuando escuchamos conceptos, cuando escuchamos políticas o medidas. Pero ellos nos podrían explicar cómo el Fondo Monetario Internacional
cuando se enfrentó al problema de la integración de la minoría indígena en Bolivia, con unas necesidades apabullantes, fundamentalmente porque las comunidades indígenas están en ámbitos rurales y en unas condiciones de subdesarrollo tremendo, incluso para lo que es un país de por sí subdesarrollado, establecía un plan que ofrecía políticas de intervención y de mejoras a cambio de que las mujeres de las comunidades indígenas aceptaran planes de esterilización masiva. Y eso no ocurrió en los años 40. Eso ocurrió en los años 90 y hasta el año 2005. ¿O no, compañero? Esas son las medidas del Fondo Monetario Internacional. Y nos podríamos echar las manos a la cabeza pensando, cuando se cuestiona aquí, ¿cuál es el concepto de democracia? Eso es democracia. Que una institución que teóricamente está para velar por la cooperación internacional en materia económica llega a un país a imponer campañas de esterilización de las mujeres como mecanismo de control demográfico, ¿es la solución a los problemas de una comunidad? Pues eso es lo que nos espera. Así que no nos extrañemos qué concepto es el que manejan este tipo de instituciones a la hora de entender lo que es la prestación de un servicio público. Y a eso es a lo que hay que pararle los pies. Porque los compañeros bolivianos son capaces de explicarnos perfectamente cómo fueron las mujeres indígenas las que dijeron no y quédense ustedes con su dinero y comenzaron un proceso de movilización por la base que terminó convirtiendo en un programa político la reivindicación y llevaron a un indígena a la presidencia del gobierno de Bolivia. Pero lo mismo estaba ocurriendo en otros países del cono latinoamericano. Y ocurrió en Nicaragua, y ocurrió en Venezuela, y ocurrió en el cambio de las políticas en Ecuador, y ocurrió en el cambio de las políticas en Argentina. Esas experiencias de lucha concreta, de organización concreta, tienen que ser aportadas también a este movimiento. Y fundamentalmente porque nos jugamos mucho, compañeros y compañeras. Nos jugamos el 23 de marzo. Yo creo que esta experiencia unitaria, masiva, inclusiva, va a permitir dar un aldabonazo a la conciencia de clase colectiva. Va a permitir dar un paso en cómo hay que construir la respuesta. Pero si sale bien, se enfocará el día 23 de una manera distinta. Si sale mal, tendremos que esperar a seguir acumulando fuerzas y espacios y recursos. Hay muchísima gente que va a faltar en esta movilización. Fundamentalmente porque la Marcha de la Dignidad en un primer momento pretendía darle voz a los que no la tienen. Pretendía darle voz a los parados y a las paradas, ¿verdad? Después se ha ido desbordando, absolutamente. Y habrá parados y paradas, por supuesto. Y habrá mucha gente que se ha quedado sin voz en este proceso y que la tendrá que recuperar ese día en la calle. Pero seamos conscientes, siempre tiene que haber alguien que dé el primer paso. Siempre tiene que haber alguien que levante por primera vez la voz. Y cuando nosotros la hagamos el 22 de marzo, muchísimos más serán capaces de unirse el 23. Pero es fundamental que la lección de unidad, que la lección de integración, que la lección de poner en primer lugar los problemas importantes y eliminar las discusiones secundarias, que el ejemplo de unidad sindical que se va a dar ese día, que el ejemplo de unidad política en la izquierda que se va a dar ese día, que el ejemplo de unidad cívica que se va a dar ese día, seamos capaces de sostenerlo. Porque sostener esa pelea en la calle, recuperar masiva y unitariamente la calle el 22 de marzo, significará en la práctica iniciar un proceso constituyente que consiga eliminar y echar de este país a los gobiernos de las troicas, a sus asesores del Partido Popular, a sus fieles ejecutores en el pasado del PSOE y en definitiva volver a colocar a este país en un proceso que recupere lo mejor que nos enseñó la República, y es que la mayoría es capaz de construir política para sí y para todos los demás, mientras que la oligarquía solo mira el beneficio y la destrucción del conjunto. Compañeros y compañeras, tomemos la calle, porque tomando la calle echaremos a los corruptos, a los especuladores, a los ladrones, pero fundamentalmente tomando la calle construiremos una España distinta, mejor, social, justa y que garantice pan, trabajo y techo. Muchas gracias.
Bien, pretendíamos que el acto no se alargara mucho y que pudiéramos disfrutar, aunque sea una parte de esta casi primaveral tarde sevillana, y yo creo que lo hemos conseguido. Estamos finalizando. Es verdad, y se ha dicho aquí, que hay muchas personas, muchas organizaciones de todo tipo, ciudadanas, sociales, sindicales, políticas, feministas, sindicales, apoyándolo y trabajando porque sea un éxito las marchas de la dignidad 22 de marzo. Yo tenía mis dudas, pero ahora, a partir de este acto, ya no tengo mis dudas. Especialmente viendo en primera fila a una ciudadana, una activista vecinal, una activista social que está aquí apoyando la marcha y la columna andaluza del 22 de marzo. Una ciudadana de nuestro querido Polígono Sur sevillano, la camarada, la compañera Rosario. Bien, antes de que nos vayamos, recordaros alguna fecha y algunos eventos muy importantes. Mañana 8 de marzo. Sabéis que quieren los de siempre, la derecha cavernaria y cavernícola, sus amigos de la jerarquía de la Iglesia Católica y algunos otros, quieren, Gallardón también, y Rajoy también, quieren que las mujeres vuelvan a su casa con la pata quebrada. No lo van a conseguir, evidentemente. No lo van a conseguir, porque vosotras parís y vosotras decidís. Por eso, mañana, todas y todos, vamos a estar a las 12:30 en el Prado de San Sebastián de Sevilla, gritando esa frase que lleváis años reivindicando. Vosotras parís, vosotras decidís. Ni un paso atrás en la lucha de las mujeres andaluzas, en la lucha de las mujeres españolas. El 15 de marzo, se ha dicho aquí, nos tenemos que ver todas las andaluzas y los andaluces en Córdoba. 6 de la tarde, 18 horas, en la Plaza de las Tres Culturas. Vamos a hacer el inicio de la marcha. 15 de marzo, el sábado, tenemos que vernos cientos, iba a decir cientos de miles, no sé si un poquito exagerado, bueno, decenas de miles de andaluzas y de andaluces en la Plaza de las Tres Culturas de Córdoba. Va a haber autobuses, el conjunto de las organizaciones que apoyamos la marcha lo vamos a poner a disposición. Después, el día siguiente, el día 16 hasta el día 22, se va a producir el recorrido, la ruta de la propia marcha andando a Madrid. Va a salir desde Santa Elena hasta Madrid. Las personas que puedan participar estos días o en alguna fase de estos días del recorrido se tienen que poner en contacto con cualquier organización que apoya la marcha. Aquí estamos Izquierda Unida y el Partido Comunista para facilitar esa participación. Y finalmente, el 22 de marzo, en Madrid. Va a ser fundamental. Carlos lo ha dicho. Va a haber un antes y un después. O en lo positivo o en lo negativo. Es fundamental que esta movilización del 22 de marzo en Madrid sea de cientos de miles de personas. Porque, compañeras y compañeros, vienen a por todos nosotros. Vienen a por todas nosotras. Aunque sea por supervivencia social, por supervivencia democrática, por supervivencia ciudadana, el 22 de marzo en Madrid, diciendo basta ya. Yo creo que va a ser una movilización fundamental, repito, y lo decía Carlos, va a ser un antes y un después. Una movilización de las más importantes o la más importante de la que vamos a vivir posiblemente en nuestra vida. Contra el pago de la deuda, por el empleo digno, por la renta básica, por los derechos sociales que nos están arrebatando, por las libertades democráticas, contra los recortes, contra la represión, contra la corrupción y contra los corruptos, por una sociedad de mujeres y hombres libres. 22 de marzo, una movilización contra el sistema económico y social capitalista, contra un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan. No nos representan. Por eso, por otra política, por otro gobierno,
por otro sistema económico y social, vivan las marchas de la dignidad del 22 de marzo.